Bien, la semana anterior empezamos a ver la clasificación de los órganos administrativos. Vimos por su origen, que podían ser constitucionales o supremos, y legales, por su estructura, que podían ser unipersonales o pluripersonales o colegiados, por los efectos jurídicos de su actuación, que podían ser ejecutivos o consultivos, y creo que hasta ahí nos quedamos, o vimos algún otro. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos, Leque. Hasta ahí nos quedamos, licenciado. Hasta ahí nos quedamos. Perfecto. Entonces, la cuarta clasificación es por la realización directa o indirecta de sus fines administrativos. Es centralizada cuando en un mismo órgano administrativo se da toda la prestación del servicio o se cumple con toda la actividad que se piensa desarrollar. Por ejemplo, cuando ustedes van a la Superintendencia de Administración Tributaria, en la misma oficina encuentran todo lo relacionado a los impuestos o a lo que ustedes quieren pagar, o si es vehículos, o sea, todo está centralizado y ustedes su trámite lo hacen en un solo lugar. ¿De acuerdo? Eso es centralizado en función a la realización directa o indirecta de sus fines administrativos. Y descentralizados es cuando la actividad o la función administrativa se reparte en diversos órganos administrativos, es decir, no se desarrolla en un solo órgano administrativo, sino más bien se distribuye en varios. En ese orden de ideas, esto se da, por ejemplo, cuando nosotros vamos a sacar una licencia municipal a la ciudad de Guatemala, específicamente a Centro Histórico, por ejemplo. Sí, de Centro Histórico. Perdón. Cuando ustedes van a hacer un trámite a la oficina de Centro Histórico, pero vamos a ver. Ustedes van a poner van a adquirir una licencia de construcción en el Centro Histórico, en el casco central de la ciudad de Guatemala, zona 1, y todo lo que incluye la oficina del Centro Histórico. Ustedes necesitan llevar el expediente y que se los autorice la oficina de ordenamiento territorial, la oficina de Centro Histórico, que es la específica del Centro Histórico, Empagua, Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, en el IDAE por el tema de patrimonio cultural. Es decir, usted tiene que ir a una serie de dependencias distintas para cumplir con un solo trámite, que es lo que usted busca, que se le autorice construir el Centro Histórico. Ahí es cuando decimos que es descentralizado en función de la realización directa o indirecta de sus fines administrativos. No sé si nos queda clara la diferencia. O sea, es decirle que, por ejemplo, cuando se hacen los trámites de jubilación en el Estado, que tienen que pedir el cómputo de tiempo de servicio en el Ministerio de Finanzas y luego continuar con el trámite en el servicio civil, algo así serían las descentralizadas, entiendo yo, ¿no? Sí, que tenés que ir a uno o más lugares para hacer el trámite, no está todo en un mismo punto. No es la misma entidad la que nos va a dar todas las actividades que necesito. ¿Ok? Ah, ya. Sí, y centralizado es cuando es en un solo lugar. Ah, ya. ¿Dudas? Bien. Luego tenemos el número 5, por razón de tener o no personalidad jurídica. Si se dan cuenta, se llaman similar, pero ya les voy a explicar la diferencia.
Centralizados, ojo, por razón de tener o no personalidad jurídica. Centralizados son aquellos que no tienen personalidad jurídica y están dentro de la estructura de la institución, dentro de la estructura del Estado, dentro de la estructura de la persona jurídica de la que estamos hablando. ¿Sí? Utilicemos una persona jurídica y la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos presta sus servicios, por ejemplo, dentro del campus central. Esos son centralizados, todo está dentro de la misma entidad, dentro del mismo sector, digámoslo así. Luego tenemos los descentralizados burocráticos, que serían aquella descentralización que hace la Universidad de San Carlos para sacar sus servicios del campus central, pero siguen perteneciendo a este, no les da personalidad jurídica distinta. Estos son los descentralizados burocráticos. Ejemplo, todos los centros regionales, todos los centros universitarios que tiene la Universidad de San Carlos en el país, en el caso de la Facultad de Derecho, la extensión que tiene en Antigua Guatemala y las que se piensan abrir en otros municipios cercanos. ¿Sí? Eso es descentralizado burocrático, porque sigue siendo la misma entidad la que está prestando el servicio. ¿Ok? No cambia la personalidad jurídica. Y descentralizado autárquico es cuando descentralizamos, pero le damos personalidad jurídica a esa entidad para que desarrolle las actividades. La San Carlos obviamente no tiene ese caso, sino que nos iríamos, por ejemplo, al Ministerio de Finanzas cuando ya no puede realizar la función de cobrar impuestos, porque ya no tiene capacidad, entonces traslada a una entidad que crea, pero le da personalidad jurídica propia, a la SAT. La crea y que se traslade. Eso ya lo platicamos un poco cuando hablamos de la personalidad jurídica del Estado. ¿Se recuerdan? Sí. Viendo el mismo caso de la SAT, descentralizado burocrático, es cuando la misma SAT abre oficinas en varios lados, pero no está dándole personalidad jurídica distinta, sino que es parte de la misma institución. ¿Cuáles otros podrían ser ejemplos de esos autárquicos, Nick? Autárquicos es todas las entidades descentralizadas o autónomas que tienen personalidad jurídica propia. Por ejemplo, cuando el Estado crea el Instituto Nacional de Bosques, el Instituto, el Registro Nacional de las Personas, cuando crea el Registro de Información Catastral, el Registro General de la Propiedad. Todos estos son descentralizadas autárquicas, porque descentralizo, pero creo una institución para que lo haga. Oh, ya. Podría entrar en esa categoría el Instituto Nacional de Migración. Por ejemplo, está adscrito a MINEX, pero digamos, el Instituto Nacional de Migración sería un autárquico, digámoslo así. No está adscrito al MINEX, es autárquico totalmente. Oh, ya. Oh, ese es un buen ejemplo. Mire, pues, muy bien. Migración pertenecía al Ministerio de Gobernación. ¿Ok? Ahí era descentralizado burocrático. Pero luego el Estado decide crear el Instituto de Migración y separa de una vez esa función, es decir, ya se la quita a Gobernación y crea una institución nueva para que lo haga. Entonces convierte esa entidad descentralizada burocrática, que era la Dirección General de Migración, y lo convierte en una autárquica al convertirlo en el Instituto de Migración. ¿Me explico? Ah, ya. Por ejemplo, entonces, sí, ahora sí me quedó claro, porque, digamos, el Ministerio de Gobernación tiene el sistema penitenciario, el Diario de Centroamérica, esos son burocráticos, por decirlo así. Exactamente. Cuando ya se separan y tiene personalidad jurídica propia, se convierte en autárquico. Ahí estamos, gracias. ¿Okay? La Universidad de San Carlos pasó por ese mismo camino. Hasta 1944, la Universidad de San Carlos era descentralizado burocrático, porque incluso el presidente de la República elegía las autoridades o nombraba las autoridades.
a partir de que se le da su autonomía, entonces adquiere el estatus de autárquico y ya elige sus propias autoridades. ¿Okay? Pero es cuando cambia de burocrático a autárquico. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Licenciado, disculpe, ¿podría volver a repetir la definición de centralizados por razón de tener o no personalidad jurídica? Centralizados simple y sencillamente son los que pertenecen al órgano centralizado del Estado. Ejemplo, los ministerios y sus oficinas. O sea, esos que no se van a descentralizar nunca, que están pegados por fuerza al órgano central. Por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia, usted no la puede descentralizar nunca. Esa va a ser centralizada porque está pegada al presidente de la República. Existe porque existe el presidente de la República. Así como la Policía Nacional Civil, este sí es centralizado, ¿verdad? Ese sería descentralizado burocrático. ¿Por qué descentralizado? Porque pertenece al Ministerio de Gobernación, pero está creada la Dirección General de la Policía Nacional Civil con funciones específicas, con una ley específica, pero depende estrictamente del Ministerio de Gobernación. No está autónoma, no es libre para tomar decisiones. Ah, ya, comprendo. Que es algo que se señala mucho el Ministerio de Gobernación. Es el ministerio más cargado que hay en nuestro país. O sea, gobernación, tiene seguridad, tiene rehabilitación en uno mismo. Es decir, lo mismo está viendo empresas privadas de seguridad, con Policía Nacional Civil, con sistema penitenciario, que sería seguridad pública, pero al mismo tiempo tiene el registro de personas jurídicas, que es eminentemente de gobernación, pero al mismo tiempo tiene la escribanía de gobierno. Fíjense que la obligación de hacer todas las escrituras del Estado la tiene el Ministerio de Gobernación. O sea, si ustedes se dan cuenta, es el ministerio más cargado, y todavía encima, eso lo vamos a ver más adelante, pero es el superior jerárquico de los gobernadores departamentales. O sea, tiene una carga bastante fuerte. Y ahí entra también en cuenta la Dirección General de Inteligencia Civil. También y el Diario de Centroamérica, ¿verdad? Diario de Centroamérica, o sea, son varias que son demasiado amplio, ¿verdad? Demasiado amplias las funciones que tiene un solo ministerio, ¿verdad? Tiene que abarcar muchas cosas. Por eso es que se ha reclamado mucho tiempo la creación del Ministerio de Seguridad, como se llama en otros países, Ministerio de Justicia le llaman en otros, no sé, pero que no importa el nombre, pues, pero separar las funciones de gobernación propiamente con las funciones de seguridad pública. Y ojo que ya unificaron, porque hace 25 años, no sé quién recordará, en el 90, antes del 97, antes de la firma de la paz, la Policía Nacional eran 3 policías, no era solo una la que había en el país, eran 3. Sí, existía la nacional, la judicial y la militar, creo. La de Hacienda, la judicial ya no existía. La judicial existió antes todavía, pero para ese momento existía la de Hacienda, que era la encargada de narcóticos y aduanas, la de la Policía Nacional, que era la seguridad, y la Policía Militar Ambulante, ¿verdad? Entonces era más complejo todavía, ¿no? Bien, continuemos. Por la extensión de su gestión. Por la extensión de su gestión puede ser, bueno, ahí ustedes creo que lo tienen claro, institucionales o territoriales. Las institucionales, pues eso lo vimos también en la clasificación anterior, ¿verdad? Las institucionales, cuando hablamos de las clases de personas jurídicas públicas, las institucionales son las que cubren todo el territorio, todo el país, es decir, fue creada la institución sin importar un territorio específico, y las territoriales son las que han sido creadas para un territorio en específico. ¿Cuál es el territorial por excelencia? Las municipalidades, ¿verdad? Que tienen definido claramente su área de actuación, que es
que es el municipio, obviamente que está plenamente identificado y definido. ¿Dudas? No, gracias. Ok. Continuamos. Por lo normal o bien lo excepcional de sus funciones. Por lo normal o excepcional de sus funciones puede ser ordinarios y extraordinarios. Ordinarios son aquellos que son creados sin tiempo, sin temporalidad, son creados para indefinido. Que puedan finalizar sus funciones en el camino es otra cosa, pero cuando fueron creados, son creados para funcionamiento normal. Y extraordinarios son los que son creados para un momento en específico, para una situación específica. Ejemplo que tenemos claro, todos los ministerios, todas las secretarías, todas las dependencias son creadas, son ordinarias. ¿Por qué? Porque son creadas sin tiempo definido, son creadas para que funcionen durante el transcurso del tiempo. ¿Ok? Extraordinaria sería, por ejemplo, la famosa Comisión Presidencial contra el COVID, que fue creada para una situación específica en un tiempo específico y que de hecho ya no existe, ¿verdad? Otras que han sido, que podemos tomarlas como extraordinarias, son las que nacen con una temporalidad específica, es decir, para realizar una actividad en específica. Por ejemplo, la Secretaría Presidencial del Diálogo fue creada por un plazo de 6 años, el año antepasado fue ampliada por 15 años más, ahí ya se le dio una amplitud, pero está creada por un plazo establecido. Entonces esta la podríamos llamar como extraordinaria, porque va a llegar un momento en donde va a terminar su función. Lo extraordinario puede ser o por función o por necesidad, ¿verdad? Que creamos la entidad para una circunstancia en específica, para una situación en específica o bien para un tiempo específico. ¿Ok? ¿Dudas? Lick, disculpe, ¿puede repetir el ordinario que no me quedó claro? El ordinario son las entidades o dependencias. Recuérdense que cuando hablamos de órganos administrativos puede ser desde la oficina más pequeña hasta la institución más grande, ¿verdad? Eso lo definimos en la clase anterior. El ordinario es la que se crea sin tiempo indefinido y para que desarrolle actividades normales, es decir, por ejemplo, cuando se crea un ministerio, ese ministerio crea la oficina de prensa, esa la va a crear para que funcione todo el tiempo, crea su oficina de planificación, su oficina de asuntos de asesoría jurídica. Me explico, esa les está creando por tiempo indefinido. Esas son las ordinarias, porque van a funcionar siempre. Y las extraordinarias son las que son creadas para un momento específico o para un tiempo en específico o para un asunto en específico en determinado tiempo, y que al terminarse ese asunto se acabó la función para la que fue creada. Gracias, Lick. Bueno. 8. Por el ámbito territorial de su competencia. Ahí creo que lo tenemos claro, ¿verdad? Nacionales, regionales, departamentales, municipales y locales. La forma más normal que tenemos de este ámbito territorial son los famosos consejos de desarrollo, que tenemos Consejo Nacional de Desarrollo, Consejo Regional, Consejo Departamental, Consejo Municipal y los famosos Consejos Comunitarios de Desarrollo, que son los COCODES, ¿verdad? Esa es la mejor forma de ver por ámbito de competencia. Nacionales, los que cubren todo el país; regionales, los que cubren una región en específico, que en nuestro país están determinadas las regiones en la Ley Preliminar de Regionalización y en la Ley de Consejos de Desarrollo; departamentales, municipales y locales, que va a depender de cada uno de los municipios. ¿Dudas?
Luego tenemos por la materia, ahí no hago una clasificación, sino que les digo que pueden existir cualquier cantidad de materias de cualquier cantidad de ámbitos, porque ustedes saben, ya lo dijimos en su momento, que el derecho administrativo es invasivo, es proporcional. Mientras más libertad le demos al individuo, más debe garantizar el Estado. Es decir, es contradictorio esto, que se los expliqué desde el principio, pero mientras más garantistas somos, más interviene el Estado para cuidar que se respeten nuestros derechos. Entonces, en todas las materias que se les ocurre, debe de existir alguna rama del derecho administrativo o alguna clase de órgano administrativo. ¿Dudas? Bien, y la última clasificación es por su dependencia interna o externa, pueden ser nacionales o extranjeras. Las nacionales, ya sabemos, ¿verdad? Todas las que dependen del Estado guatemalteco, para nosotros. Las extranjeras son aquellas que han cumplido con los requisitos para establecerse en nuestro país, como son las embajadas, las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, USAID, las agencias internacionales de desarrollo como la agencia alemana, la agencia canadiense que está en Guatemala, la agencia china, la agencia japonesa, es decir, todas, la cooperación española, todas aquellas que existen dentro del país. ¿Sí, Benjamín? ¿Me vas a hacer una pregunta? ¿Todo? Me confundió Benjamín, una descentralizada autárquica, me dice, pero podría dar un ejemplo de una descentralizada autárquica. Bueno, yo estoy saliéndome ahorita de esto, pero bueno, con las nacionales y las extranjeras estamos claros, ¿verdad? ¿No tenemos ninguna duda? Bien, lo que me pregunta, me está pidiendo un ejemplo de una descentralizada autárquica, simple y sencillamente. Si tiene personalidad jurídica propia, es descentralizada autárquica, ¿ok? Las que podríamos encontrar la SAT, la USAC, el RIC, el Instituto Nacional de Bosques, el INAD, el Consejo Nacional de las Protegidas, CONAP, es decir, tenemos cualquier cantidad. Ya vamos a estudiarlas individualmente en Administrativo 2. Ahí es donde se estudian todas esas instituciones. ¿Ok? El IX, claro, el IX. ¿Alguna otra duda? Bien, continuamos entonces. Ley, perdone, en las de carácter internacional, las nacionales y extranjeras, aplica el mismo principio del derecho internacional y el derecho extranjero. Es decir, que el derecho extranjero, si entiendo muy bien, es el que regula actividades entre particulares y el derecho internacional el que regula actividades entre estados. Es decir, que estas instituciones serían puramente de carácter personal, es decir, que trabajarían relaciones entre particulares. No, son de derecho público. Son de derecho internacional público. Oh, ya, gracias. Entonces deben de cumplir con todas las todo lo establecido en las relaciones entre estados, tal y como usted lo dice. Recuerden que es entre estados y estados y particulares, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, bien, continuamos entonces. Bueno, entramos al siguiente tema, la competencia administrativa.
Vamos a ver. Nosotros ya estudiamos en teoría general del proceso la competencia como competencia procesal, como competencia jurisdiccional. En ese momento nosotros habíamos estudiado la competencia como la forma de fijar los límites dentro de los cuales un órgano jurisdiccional puede ejercer su potestad de administrar justicia. Yo a mis alumnos de Derecho Procesal o de Teoría del Proceso les digo que la competencia es el límite de la jurisdicción, hasta dónde un juez se puede meter en la jurisdicción. Bueno, en el derecho público, en derecho administrativo, en derecho público, el concepto de competencia tiene un carácter similar con la de la capacidad del derecho privado. ¿Qué es la capacidad del derecho privado? Bueno, ustedes recordarán que la capacidad es esa potestad de actuar, hasta dónde yo puedo hacer. Eso es la capacidad. Bueno, la competencia en derecho público, en derecho administrativo, es muy similar. Concepto, para que lo vayamos entendiendo. En el derecho administrativo, la competencia ha sido entendida como la medida del órgano administrativo para el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas por el derecho objetivo. ¿Cómo así? Competencia es el conjunto de atribuciones, de potestades y de deberes que el derecho asigna a un órgano administrativo. Fíjense bien que como ya hablamos en su momento del principio de legalidad y el principio de juridicidad, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda de esos dos principios? Pregúntale, perdón. Principio de legalidad y principio de juridicidad. El principio de legalidad es lo de que puedo hacer lo que la ley me permita, y el de juridicidad lo que la ley no me prohíba. Algo así, ¿entiendes? No me recuerdo, ¿no? Solo puede hacer lo que la ley me permita. Dígame. El principio de legalidad es aquel en el cual los funcionarios no pueden hacer más de lo que está permitido en la ley. O sea, no pueden actuar en contra de lo que la ley le están indicando, ¿verdad? ¿No? Y el principio de juridicidad es que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. ¿Sí? Si no está prohibido, pero tampoco está permitido, entonces no lo puede hacer. O sea, tiene que estar expresamente. Van de la mano los dos principios. ¿Ok? Esto se lo recuerdo porque es muy importante para entender el concepto, para entender qué es la competencia. La competencia es, entonces, así como lo estoy explicando acá, el conjunto de atribuciones, de potestades y de poderes que el derecho, o sea, que las normas jurídicas le asignen a un órgano administrativo. García Oviedo nos decía que la competencia entraña para la autoridad que la posee el deber de obrar no solo dentro del círculo de sus atribuciones, sino con sujeción al fin previsto en la ley. Legalidad y juridicidad juntos. No puede salirse de lo que la norma jurídica le ha establecido, ni tampoco ver más allá de los fines a los que tiene permitido llegar. El funcionario público debe actuar dentro de lo que establece la ley y nada más que eso. Entonces la competencia administrativa es esa cantidad de potestades, esa cantidad de facultades que el órgano administrativo, ojo que digo órgano administrativo, y no nos confundamos, no estoy diciendo que no es un funcionario público. Lo que pasa es que ya dijimos que puede ser individual o colectivo. Entonces sea uno o sean varias personas, pero tiene un conjunto de atribuciones de los cuales no se puede salir porque es lo que la ley le ha establecido, es lo que tiene marcado en la ley. ¿Dudas? Repito entonces, la competencia administrativa, la CDGDI, es el conjunto de atribuciones, de potestades y de poderes que tiene un órgano administrativo. ¿Ok? Que no se puede salir de ahí. ¿Sí? Digámosle que en ese sentido, por ejemplo, podríamos verlo como en tema de los juzgados, que los juzgados de familia no pueden intervenir en temas de instancia, por decirlo así.
Sí, aunque ahí hablamos de jurisdicción y competencia, y sí, era lo que les decía al principio, ¿verdad? En lo procesal es que no se puede salir de lo que está establecido en su espacio, ¿verdad? Un juez de familia no puede conocer más que familia, porque esa es su rama, a eso tiene asignado, en un espacio específico, porque está en un municipio específico, ¿me explico? Bueno, eso es ahora, lo que pasa es que sí lo tratamos de separar, aunque en el fondo no es parecido, o es casi lo mismo, sí lo tratamos de separar porque hay reglas distintas de la competencia en lo procesal, ¿verdad? Usted sabe que usted puede tener competencia, pero si la Corte, o no tener competencia para algo, pero si la Corte Suprema le está diciendo conózcalo, usted lo debe conocer, o sea, le pueden cambiar en cierto momento las reglas del juego. Mientras que en lo administrativo, si no se cambia en una ley, no se puede. ¿Ok? Oh, ya. Eso Sí, es, pues. digamos, como lo cerrado acá, ¿no? Lo que tenemos que entender de diferente. Que cae cerrado. Gracias. Digamos, principios que rigen la competencia administrativa. Primero, el principio de juridicidad y de legalidad. Ese ya lo mencionamos y es claro, ¿verdad? El órgano administrativo debe de actuar siempre apegado a la ley, es decir, todo su actuar debe estar fundamentado en una norma jurídica y necesariamente debe de existir en la norma jurídica para que lo pueda hacer. Debe de estar definidamente permitido, debe de estar claramente permitido para que lo pueda hacer. No puede hacerlo si una ley no se lo permite, aunque no se lo prohíba. ¿Ok? La validez jurídica de los actos administrativos dependerá entonces de esa competencia, de esa potestad que tenga el órgano administrativo que los dictó. Es decir, si un órgano administrativo dicta una norma jurídica y no tenía la capacidad de hacerlo, esa norma jurídica va a ser nula ipso iure, ¿verdad? Nula de pleno derecho. No podemos desde ningún punto de vista establecer que una persona pueda emitir una resolución que no está dentro de sus competencias o que no está dentro de sus potestades. No puede un consejo municipal establecer impuestos porque no tiene la potestad, no tiene la competencia administrativa para hacerlo. A eso nos referimos también con el principio de juridicidad y el principio de legalidad. Son nulas ipso iure, aparte de que el funcionario público que lo haga será responsable de sus actividades y será responsable de esas malas decisiones que tome, ¿verdad? Que ustedes ya hablamos que puede ser responsable administrativa, civil o penalmente, y también no puede abrogarse, ya vamos a ver esos términos, no puede jalar para él funciones que no le competen. ¿Dudas? En el caso de los puestos de registro de Metralic, porque digamos que constitucionalmente el registro de personas y vehículos le corresponde a la PNC. Sin embargo, los puestos de registro e identificación de personas de los municipales, por decirlo así, ¿eso sería que se están extralimitando o sí lo tienen contemplado, sí tienen autorización? No infringen el tema de la competencia o juridicidad. No. Ellos, de hecho, una policía municipal de tránsito es un órgano administrativo, no tiene ninguna otra potestad. Jamás podrá registrarle el vehículo o registrar a la persona un policía municipal de tránsito. Definitivamente no. Porque esa competencia la tiene la Policía Nacional Civil. ¿Ok? Adelante, Eladio. No sé, con respecto a la duda que tú tenías, también me da la duda porque, por ejemplo, los policías de la PMT de Misco, si ustedes no se han dado cuenta, pues en las redes sociales y en algunos otros lugares, pues ellos hacen eso, revisan a las personas en las calles, aparte de su trabajo, ¿verdad?
O sea, licenciado, que eso no está autorizado, ¿verdad? Y cualquier persona que pueda hacer o que lo paren en la calle y lo quieran revisar así, uno de los de la PMT, se puede defender diciendo que ellos no tienen no tienen permitido hacer esto, ¿verdad? Es correcto. De hecho, en Misco, el caso es que ellos son PM, policías municipales, no PMT, que es una policía alternativa que crearon, ¿verdad? Policías municipales. Habría que ver cuáles son las funciones que ellos tienen, pero la función de registro y detención de personas no pueden hacerlo. Claro, una cosa es, por ejemplo, adentro de un mercado. Si el mercado, lo que pasa es que nosotros tenemos una confusión en lo que es público y lo que es público privativo. Eso lo vamos a ver nosotros al final de este semestre, eso lo vamos a ver en su momento. Pero, por ejemplo, voy a trasladarme a la Universidad de San Carlos, el campus central. Si usted está dentro del campus central, usted no puede hacer lo que le dé la gana. La autoridad universitaria puede sacarlo si usted está haciendo un escándalo. ¿Me explico? Y entregarlo a las autoridades. Pero no puede entrar la fuerza pública ahí porque es un área privada de alguna manera, aunque es del Estado, pero tiene esa situación que ha hecho especial a la Universidad de San Carlos, ¿no? Lo mismo pasaría con los bienes municipales. En un mercado es un espacio que administra la municipalidad. Entonces es como privado, pero de una entidad pública. Por eso le digo, eso se nos va a explicar un poquito más adelante, el tema de la propiedad. Pero entonces ahí está la situación. ¿Podrían los PMC aprender ahí? Sí, pero también puede existir una policía interna que se encargue de la seguridad interna avalada por la municipalidad. Eso es lo que tiene Misco. Ahora, en las calles no podrían hacer eso. No, lo que me dice ahí, no, es como le digo, ya les voy a explicar los términos exactos, Benjamín, pero en el caso de la USAC, como las municipalidades, son entidades públicas. Los bienes, la utilización de los bienes es lo que llamamos privativos, bienes privativos. Entonces lo voy a explicar más adelante. ¿Okay? Lo que quiero que entiendan ahorita es, digamos, hasta dónde son las competencias. Si a mí me preguntan, como tiene función de seguridad dentro de un mercado, la policía municipal puede, por seguridad del local, detener a una persona y sacarla. Y puede ser que la puerta se la entregue a la PNC y la PNC lo haga. Ahora bien, lo que nos dice Selvin es muy importante. Siempre anda un PM con un PNC. El PNC sí tiene la potestad de hacerlo, pero un policía municipal no la tiene. ¿Ok? Salvo que sea en lugares cerrados. Es decir, si usted va a entrar a un banco, el policía de la entrada del banco no tiene ninguna autoridad, pero si usted quiere entrar, se tiene que dejar revisar. ¿Me explico? Una situación similar a cómo podrían hacerlo en un mercado, en las oficinas municipales y todo eso, pero no es que tengan la competencia administrativa para hacerlo. ¿Okay? Licenciado, buenas noches. Yo supongo que el alcalde de Misco quiere copiar, digamos, la potestad que se le dieron a las autoridades municipales de México. Supongo que él quiere copiar esa idea, e incluso está buena en cierta forma, pero yo creo que él se va orientado a eso, pero no hay ninguna normativa que pues al final lo respalde al poder darle registro a las personas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahí tenemos que irnos, ahí es donde se mezcla la teoría del Estado con el derecho administrativo. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vieron teoría del Estado, y si alguien recibió conmigo ese curso de teoría del Estado, hablamos de los distintos tipos de estados que existen? Nosotros tenemos un estado unitario y México tiene un estado pluralista, que es un estado federal. Entonces allá la normativa le permite leyes federales, normas estatales, y en las normas estatales le dan libertad a las normas municipales. Entonces allá hay seguridad federal, seguridad estatal y seguridad municipal. ¿Me explico? Acá no. Acá, como somos un estado unitario, solamente hay un nivel, que es el nivel para todo el país, para todo el estado. Ahí es donde está esa confusión, que muchos quieren actuar como lo ven en las películas, como lo ven en las novelas, no sé qué es lo que miran, de cómo se da en México,
o sea, en Estados Unidos, ¿verdad? Que en Estados Unidos ustedes saben que cada condado tiene su oficina del sheriff y toda esa cuestión, pero eso es porque allá son gobiernos federales, allá estamos hablando de otro tipo de estado. No es ni cerca similar al nuestro, aunque lo tengamos tan cerca y nos parezca muy similar, no estamos ni cerca, porque son figuras totalmente diferentes, ¿no? Ya. Y en este caso, Lick, por ejemplo, si, bueno, hablemos del caso de Misco, si esta gente está infringiendo su competencia, digámoslo así, ¿con quién se queja uno o a dónde acudir? Bueno, lo que pasa es que sí, Oscar, no sé si es con respecto al tema o si es posterior. Licenciado, solo una consulta. Es que hace bastante tiempo también vi yo una detención de un par de militares. Militares deteniendo a unas personas que ellos no tienen la capacidad para hacerlo. Sin embargo, según me explicó un abogado, lo hacen por medio de lo que es una detención civil para luego remitir a la PNC. Y esto sí está regulado, si no estoy mal. No sé si tiene que ver o también... Lo que pasa es que una cosa es la flagrancia, que es la detención civil. Si usted mira a alguien cometiendo un delito, tiene la obligación de aprenderlo. Como ciudadano lo puede y lo debe hacer. ¿Me explico? Esa es la detención civil. Ahora bien, ya un puesto de registro y todo eso es más complicado. Pero el tema del ejército, hay una mezcla de funciones por el tema de seguridad que tiene también, ¿verdad? Con el ejército sí habría que hacer un estudio un poquito más profundo para determinar, y sobre todo cuando a don Álvaro Arzú en su momento se le ocurrieron las famosas fuerzas combinadas, y entonces mezcló soldados con policías y los sacó a patrullar, y entonces ahí, pero hay competencias similares. Ahora las policías municipales, esa es otra cosa muy, muy distinta, ¿verdad? Perdón, me perdí en cuál era la pregunta, Vinicio, creo que me había preguntado, ¿no? Anterior. Sí, Lick, sí, mi duda era eso, a dónde acudir uno o con quién quejarse, para decirlo en términos sencillos, en cuanto a la actuación de registro y aprehensiones que se dan en la PMT de Misco o en la Policía Municipal de Misco. Porque Bueno, si no me recuerdo, por ejemplo, anteriormente, no sé si usted recordará, hubo un caso que fue mediático, que se dio mucho en las noticias, donde policías municipales de Misco portaban armas de fuego y se enfrentaron con extorsionistas y luego los detuvieron. Pero, digamos, en ese sentido, sí comprendo que entraría lo que usted mencionó de la detención civil. Sin embargo, por ejemplo, en los puestos de registro, o volviendo a lo anterior, en donde estas personas se extralimitan en sus funciones y registran personas y registran vehículos, o sea, ¿a dónde se denunciaría esto? ¿A dónde se puede quejar uno? Ministerio Público, si a ustedes es que se lo están haciendo, inmediatamente la exhibición personal, ¿verdad? Usted puede plantear una exhibición personal ante un juez un juez de paz, ante el mismo jefe de la policía se puede plantear la exhibición personal. Y si es delito, por ejemplo, si están registrando, eso es obstrucción extorsiva del tránsito. Ahora, si lo puede ver así, se denuncia en el Ministerio Público, ¿no? Pero habría que ver los casos ya en el momento específico y qué tan afectado se ve usted, ¿verdad? No puede usted, recuérdese que el derecho penal es personalísimo, ¿no? Sí. Debe ser usted el afectado para presentarlo. Sí, porque, digamos, por ejemplo, en cuanto a la detención de personas, la Constitución es clara. O sea, ahí dice que nadie puede ser detenido sin orden de juez competente, o se exceptúan los casos de flagrante delito, y sin embargo no especifica quiénes pueden realizar esa detención en caso de flagrante delito. Bueno, sí, el Código Penal, el Código Procesal Penal nos establece que cualquier individuo puede hacer y entregar a las autoridades, ¿no? Gracias, Lick. Bueno, bien, continuemos. Principio de improrrogabilidad. Me quedan 10 minutos, vamos a tratar de sacar los principios en 5 minutos. Principio de improrrogabilidad. El principio de improrrogabilidad es que la competencia, lo vamos a ponerle, en la doctrina se llama improrrogabilidad, pero le voy a poner acá para que lo entendamos mejor. Es intransferible. ¿Sí? Es intransferible. ¿Qué quiere decir esto?
que la competencia no se la puedo trasladar a alguien más, salvo dos casos, que se llama avocación y delegación, que se los voy a enseñar en la próxima clase. Pero, en general, no puede ser alterado y quien tiene la competencia es el titular de la competencia. O sea, el órgano administrativo que tiene que dar la licencia de construcción es el Consejo Municipal por medio de un informe que presente la oficina de construcción de la municipalidad, por ejemplo. Y solo el Consejo Municipal puede dar. No lo puede dar nadie más por él. En Misco justamente hay un caso de un síndico que él firmaba los permisos y se los vendía a la gente en San Cristóbal y después fue detenido y lo andaban buscando, ¿verdad? Por ese tema que cometió delito, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la competencia es intransferible. No podía decir, pero es que el Consejo Municipal me delegó a mí para hacerlo. No se puede. Salvo en ciertos casos de delegación, ¿sí? Y avocación, que ya los vamos a estudiar en su momento. ¿Ok? Pero en principio es intransferible. La competencia la tiene un órgano administrativo y no se la puede trasladar a otro más. ¿Ok? Luego tenemos el principio de inherencia. Este va de la mano, ¿verdad? La competencia corresponde, ojo, al órgano administrativo y no a la persona que lo ostenta. Eso es algo que se nos olvida mucho cuando estamos en los puestos, ¿no? Ustedes, el poder, la potestad, la competencia la tiene el órgano administrativo, no la persona que está en el órgano administrativo. Por eso es que si usted está llevando un trámite en la municipalidad y cambian al de la oficina donde lo estaba atendiendo, igual el trámite tiene que seguir, porque la competencia la sigue teniendo el órgano administrativo y no la persona que trabajaba ahí. ¿Me explico? ¿Dudas? No, Bien, luego tenemos el principio de especialidad. El principio de especialidad se refiere a que el órgano administrativo va a tener una competencia en función a la especialidad para la que fue creada ese órgano administrativo. Es decir, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, cuyas especialidades hidrocarburos, no le voy a ir a pedir una licencia sanitaria, ¿no? Su competencia es en función a la especialidad para la que fue creada, ¿sí? No puede tener actividades distintas a las que fue creada, debe de cumplir con esa finalidad. ¿Sí, Ronnie? Ronnie, ¿me levantó la mano? Bueno, sigamos. Y el principio de finalidad es que la competencia y las atribuciones que tiene un órgano tienen que ser ejercidos para el cumplimiento de los fines para el que fue creado tanto el órgano administrativo como la institución a la que pertenece. Me explico. La municipalidad tiene funciones específicas, no puede crear oficinas. Aquí viene un poquito lo que hablamos de estos policías municipales, que no puede crear oficinas, dependencias, o no puede crear órganos administrativos que sean ajenos a la finalidad que persigue esa institución que lo está creando. No sé si me explico. Debe de crearse en función de los fines que busca la entidad. De lo contrario, es nulo ipso iure. Así es como se dio el famoso centro de gobierno, ¿verdad? Que la Corte de Constitucionalidad declaró la nulidad, la inexistencia, la invalidez de este órgano administrativo en virtud de que la finalidad que perseguía no era para nada funcional o no era para nada acorde a la finalidad de la presidencia de la República. No sé si me explico. ¿Dudas? Bien, si quieren terminamos hasta acá y tal vez para el miércoles recordarles que tenemos el segundo periodo
y si hay necesidad, ahí me extenderé un poquito más para terminar el contenido del parcial. Éxitos, compañeros, y feliz tarde, los veo el día miércoles.